Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a este estudio y comentario de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión nos inicia en un nuevo trimestre de estudio. Se trata del libro del profeta Isaías, un libro extraordinario en la historia de la literatura universal, quizás sin parangón, y como ningún otro revela la venida de Jesucristo, nuestro Mesías, para restaurar y sanar nuestra historia. De este libro nosotros vamos a hacer nuestro estudio durante todo este trimestre, así que desde ya quiero invitarle en el nombre del Señor a que podamos elevar una oración para comenzar con una introducción general al libro y por supuesto comentando y estudiando su primer capítulo en lo que éste nos enseña acerca de nuestra condición, de nuestra identidad y de nuestra salvación. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso y eterno Señor, es en el nombre de Jesucristo que venimos delante de ti para pedirte, Señor, que nuestras mentes sean iluminadas y guiadas con tu Espíritu Santo para comprender y contemplar tu verdad. Y que esta verdad, Señor, al ser percibida por nuestras mentes y corazones, nos pueda santificar por completo, nos pueda transformar y por el poder de tu Espíritu podamos crecer de gloria en gloria a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre Celestial, en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con un poquito de historia para entender la situación del profeta Isaías alrededor del siglo VIII antes de Cristo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa en esa intersección entre el siglo VIII y VII antes de Cristo, que es el escenario histórico del profeta Isaías, de su ministerio como escritor y profeta de nuestro Señor? A ver, en el año 931, en la historia del pueblo de Israel ocurre un hecho fundamental. Y es que en ese año, en el 931 a.C., el reino que David y Salomón habían mantenido unidos, que era el reino davídico, el reino de Israel, este reino experimenta una partición. Y este reino se divide, existe una secesión política del reinado que David y Salomón habían logrado mantener juntos. Y entonces el reino de Israel, que estaba constituido por 12 tribus, se divide y se rompe y se configura en 10 tribus al norte que conformarán el reino del norte o el reino de Israel, cuya sede va a estar en Samaria, y el reino del sur constituido por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y quizá una pequeña parte de la tribu de Manasés. Y entonces queda configurado Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, cuya sede estaría en Jerusalén, la ciudad de David. ¿Y cómo ocurre esto? Lo podemos leer a partir del capítulo número 11 del libro de Segunda de Reyes, en donde Jeroboam, que era un rey, mejor dicho, que era un líder político, un caudillo del reino del norte, era un efraimita. Jeroboam, después de huir a Egipto, porque Salomón había querido quitarle la vida por causa del liderazgo que ya reconocía en Jeroboam, cuando viene el hijo de Salomón, que se llama Roboam, Jeroboam sube y se reúne con las tribus de Israel y van a la coronación, van a conversar con el rey Roboam y le dicen: mira, tu padre Salomón nos trató duramente, los impuestos eran demasiado elevados, su reinado fue muy duro, y le piden a Roboam que baje
los tributos, que baje las cargas al pueblo, porque la corte salomónica había sido demasiado exigente en términos de lo que le pedía al pueblo para mantener sus gastos exorbitantes. Y entonces cuando Jeroboam con el pueblo de Israel le piden eso al rey Roboam, entonces Roboam consulta con los ancianos, luego consulta con los jóvenes y se decide por el consejo juvenil y les dice al pueblo reunido, después de 3 días de consulta, le dice: mira, si mi padre les hizo el yugo pesado con el dedo de sus manos, mi yugo será tan pesado como los lomos. Entonces, una cosa terrible: si mi padre os azotó con látigo, yo los voy a azotar con escorpiones. En otras palabras, yo les voy a hacer el reinado aún más duro que el de mi padre. Y entonces Jeroboam le dice la famosísima frase al pueblo de Israel: Israel, no tenemos nada con el hijo de David. Israel, cada uno a sus tiendas. Y allí se quiebra el reino y se constituyen el reino del norte y el reino del sur, 2 reinos hermanos, pero 2 reinos políticamente irreconciliables de allí en adelante. Eso sucede en el año 931 a.C. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante porque a partir de ese momento, entonces se levanta en el escenario histórico, a partir de los comienzos del siglo VIII, se levanta en el escenario histórico un reino en el antiguo cercano oriente que iba a hacer temblar a los reinos circunvecinos. ¿Cuál era ese reino? El reino de Asiria. Este imperio, el imperio asirio, que comenzando con la coronación de Tiglat-Pileser III se levantaría en el antiguo cercano oriente, haría temblar a todos los pueblos vecinos. Y es exactamente lo que sucede, porque noten esto: ¿de qué manera afecta a Siria por primera vez el reino del sur, el reino de Judá, que es el reino hacia donde el cual Isaías va a dirigir su ministerio? ¿De qué manera lo afecta? En primer lugar, el primer evento es que Tiglat-Pileser III comienza a invadir territorios norteños del Israel del norte durante el reinado del rey Peca. Entonces, cuando Peca se ve invadido por el rey asirio, que ya le ha quitado algunas de sus ciudades y se acerca a Samaria, entonces nota lo que va a pasar. El rey Peca, el rey del norte de Israel, se pone de acuerdo con el rey asirio y le ofrece tributos, se hace tributario, se hace un rey vasallo, prácticamente un títere del rey asirio. Y entonces ese vasallaje, esa condición de sumisión exige que el rey Peca pague tributos, y tributos grandes. En otras palabras, la protección y el acuerdo con Asiria tiene un precio que pagar. Y entonces Peca, para pagarle los tributos al rey asirio, se pone de acuerdo con su contemporáneo rey de Siria. Entonces, entre los sirios y el Israel del norte, que sería Peca y Resín, se ponen de acuerdo para invadir el territorio del rey de Judá, del rey del sur, que en ese momento está gobernado por el rey Acaz. Entonces, en esa primera vez, el rey de Siria y el rey de Israel del norte se ponen de acuerdo para que al subyugar y someter al rey del sur, que es el rey Acaz, entonces se obtengan los recursos necesarios extraídos del templo de Jerusalén y todo su oro, con la finalidad de pagar tributo al rey de Asiria. Y esa es la primera vez en que el rey asirio afecta al reinado del sur. De manera indirecta, la componenda entre el rey del norte y el rey de Siria, para poder pagarle tributo al rey de Asiria y pagar su protección, pagar su vasallaje, entonces pone en peligro el reinado del sur, gobernado por Acaz,
en donde se va a producir la conocida guerra sirio-efraimita, y es donde Isaías le manda su primer mensaje al rey Acaz. Que por cierto, el rey Acaz va a hacer cosas terribles, porque cuando sea librado, entonces va a buscar el vasallaje y la protección de Asiria, y cuando sube a encontrarse con él en Damasco, la capital de Siria, entonces se fija en los altares paganos de los dioses extranjeros y quiere construir lo mismo en el templo de Jerusalén. Y esto es una historia terrible. A ver, pero ¿cómo se resume este libro? El libro de Isaías entonces, en este escenario político, en este escenario de peligro internacional, de vasallaje, de búsqueda de componendas y arreglos humanos para pagar la protección y sobrevivir, Isaías tiene un mensaje totalmente claro. La palabra Isaías, este nombre, en hebreo es Yeshayahu, que quiere decir Jehová es nuestra salvación. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque es precisamente el mensaje de todo el libro del profeta Isaías. El mensaje central es que el hombre que confía en brazo humano, el hombre que confía en carne humana, para hacer de eso su protección, su escudo y libertad, está condenado al irremediable fracaso. Toda persona que ponga su esperanza en un humano para verse librado de los peligros, para ver solventada su situación, está condenada al fracaso. Porque el único que salva, el único en quien hay redención, el único en quien hay esperanza, el único brazo fuerte que nunca nos deja de ayudar, que siempre está presto y que siempre es fiel y leal a su promesa, es el Señor, el Santo de Israel. De eso se trata todo su libro. Por esa razón, nuestra redención, nuestra esperanza, la venida de nuestra libertad y liberación de toda angustia, de toda circunstancia, de toda desavenencia, la única fuente de socorro es Jehová, el Dios de Israel, el Santo, aquel ante quien los querubines dicen: Santo, Santo, Santo Jehová, toda la tierra está llena de tu gloria. De eso se trata todo el libro. Así que cuando nosotros entramos en el primer capítulo, nosotros nos encontramos un escenario tétrico, un escenario espantoso. ¿Por qué? Porque el pueblo está corrompido, el pueblo está totalmente apartado de corazón y mente de su Señor, tratando de reunir y acumular riquezas en donde se crea una horrible opresión del rico por el pobre, los ricos queriendo amasar fortunas, queriendo expandir su territorio, añadiendo casa sobre casa, despojando a la viuda, haciéndole iniquidad al huérfano, dejando al necesitado en la más terrible situación. Entonces es esto lo que Isaías va a contemplar en el inicio de su ministerio. ¿Y cómo comienza el libro de este profeta? Vamos a estudiar entonces el capítulo número 1 para que podamos ver cuál es su mensaje. Notemos cómo comienza el profeta en el versículo número 2, después de describirnos el escenario histórico constituido por la sucesión de reyes de Israel, o mejor dicho, del reino del sur de Jerusalén. Isaías dice lo siguiente: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Ahora, ¿por qué la mención de los cielos y la tierra? Porque los cielos y la tierra son los testigos a los cuales Moisés apela cuando está cerrando el pacto entre Israel y Dios. Lo está repitiendo, mejor dicho, antes de entrar a la tierra prometida, antes de que el pueblo cruce el Jordán. Y este es el escenario que se describe en Deuteronomios 27 al 30. Moisés, en el capítulo 30 de Deuteronomio, apela a los cielos y la tierra como testigos del pacto entre Dios y su pueblo. Así que cuando Isaías apela a la escucha de los cielos y la tierra, está citando el pacto que Dios hizo con Israel antes de cruzar el río Jordán.
a través del ministerio de Moisés. En otras palabras, se está repasando, se está mostrando la vigencia del pacto, se está repasando los términos del pacto para que Israel pueda verse tal como es, un pueblo que ha sido infiel al pacto de su Señor y que ha perpetrado crimen tras crimen delante de su Dios. Entonces dice el versículo 2 que los cielos y la tierra escucharían porque hablaría Jehová, y dice el mensaje de Dios para su pueblo: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y eso es exactamente lo que va a ser la temática de la parábola de la viña en el capítulo número 5. Y vamos de una vez a saltar hacia el capítulo 5 para regresar al capítulo 1. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a Israel: Israel, yo crié hijos y ellos se rebelaron contra mí, yo los crié, yo los engrandecí, yo soy la fuente de su existencia, pero ustedes se han rebelado contra mí, hasta el punto de que el buey conoce a su Señor. Pero ustedes, Israel, no me conocen, no tienen entendimiento, no hay conocimiento ni entendimiento del Santo de Israel en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está queriendo decirles? En el capítulo número 5 y la parábola de la viña se narra una de las descripciones más hermosas del amor de Dios por su pueblo. Miren cómo dice esto: ahora cantaré por mi amado el cantar de su amado a su viña. El amado es el Señor Dios, su viña será Judá, y los hombres que habitan en Judá serán las plantas deliciosas que Jehová plantó en buena tierra, en una ladera fértil, como dice. Notemos lo que dice acá. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Después de que Dios la ha plantado, la ha colocado en una ladera fértil, la ha cercado, le ha puesto una torre, la ha trabajado, la viña es hermosa, el resultado de Dios, de sus manos es hermoso. Ahora mira lo que dice Dios: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías capítulo 5, versículo número 4. ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Y esto es lo que el Señor no entiende, y es la razón por la cual el profeta Isaías va a ministrar la palabra del Señor delante de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es que no se entiende cómo es posible que un Dios tan bueno, tan grande, tan cercano, que ha hecho todo por su pueblo, la ha plantado en el lugar más exquisito, más maravilloso del antiguo cercano oriente, la ha puesto en un puente natural, en un lugar rodeado de fertilidad, ha hecho todo, los ha traído, los ha puesto en un lugar que ellos no labraron, un lugar que no se merecían. Por la gracia de Dios fueron sacados de Egipto, librados de los ejércitos de Faraón. Conquistaron la tierra con el poder de Dios. El Señor ha peleado sus batallas, le dio a David como rey, los ha puesto en el engrandecimiento de las naciones, los ha puesto como una luz. No hay una nación con un Dios tan cercano como Israel. Sin embargo, este pueblo no conoce a su Señor. ¿Cómo es posible que, habiendo recibido todo de parte del Señor, el pueblo no pueda responder ante esa bondad? El pueblo no pueda responder ante esa gracia. ¿Cómo es posible que un Dios que los planta para que sean plantío de Jehová, justicia del Señor, se vuelvan rebeldes, contumaces, pueblo espantosamente apartado de su Dios, que aspire la componenda, los arreglos fornicarios con las naciones extranjeras y la confianza en otros dioses, la confianza en ejércitos extranjeros, en Asiria, en Egipto? ¿Cómo es posible que este pueblo no mire a su Dios y confíe que Él puede librarlos? De eso se trata. Y cuando el pueblo no confía en Dios, se corrompe. Cuando sus reyes no confían en la justicia del Señor, la sociedad se pone podrida en crimen tras crimen, en pecado. Y eso es lo que pasa con el pueblo. Y es lo que Dios les dice. Por ejemplo, versículo número 4. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. ¿Y dónde está la causa? Dejaron a Jehová,
provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. En otras palabras, Isaías lo que está diciendo es que cuando este pueblo deja a su Dios, retrocede hasta el punto de convertirse en una nación más. Se convierte en una nación como las naciones paganas. Y eso es lo que nosotros, amigo querido y hermano, tenemos que aplicar de una vez para nuestra existencia como miembros de este pueblo, como miembros del pueblo adventista del séptimo día. Cuando nosotros, como iglesia, olvidamos nuestro llamado y misión, cuando perdemos de vista la razón histórica en el plan de la salvación que nos trajo a la luz, cuando nos olvidamos de que el Señor nos llamó para perfeccionar un carácter justo y declarar delante de todo el universo celestial y de los habitantes de la tierra que la ley de Dios no solamente está vigente, sino que se puede guardar y ser parte final del desenlace del gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, mostrando que Dios siempre ha tenido razón y que Satanás es un asesino que merece justamente la condena, porque no solamente ha crucificado a Cristo, sino que es mentiroso al decir que la humanidad no puede guardar la ley. Entonces, cuando la iglesia adventista olvida esa razón de su existencia, entonces nosotros sencillamente estaremos condenados a mirar a las naciones vecinas, a mirar a las iglesias populares que nos rodean y a querer imitarlas, a querer ser sencillamente una denominación más, a actuar como ellas, a poner nuestra esperanza en su forma de crecimiento, en las formas de crecimiento externas a nuestra iglesia, separadas y ajenas a nuestra misión. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nuestra identidad se va a la basura y ya no tenemos una razón de ser. Sencillamente hemos retrocedido, nos hemos vuelto atrás al lugar que el Señor llama caída y desde la cual salimos como iglesia. De eso se trata estudiar Isaías. Isaías es un libro para hoy, es un libro para nosotros como pueblo. Y por esa razón nosotros necesitamos mantener en alto el llamado solemne que nos encarna como iglesia. Y ahora mira esto, dice así: después de este escenario terrible, después de mostrar que no hay aquí ninguna cosa sana, todo está podrido, toda esta sociedad está descarriada, entonces viene la oferta de Dios. Entonces viene lo que Dios ha hecho por su pueblo, no solamente como una oferta, sino como un hecho objetivo, logrado por el Salvador y Redentor del mundo. ¿Qué es esto? Mira esto, atención. Dice así: príncipes de Sodoma, versículo número 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Nota cómo lo compara. Está comparando a Jerusalén con Sodoma y con Gomorra, una cosa terrible. Pero ya el versículo 9 nos decía que Dios aspiraba a sacar de allí un remanente. Y esta es la esperanza también a la que apunta Isaías. Que a pesar de la destrucción, a pesar de los juicios, sobrevivirá un remanente. Y este remanente será llamado Jehová justicia nuestra. Y ahora dice esto: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahora mira esto, mira esta pregunta. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, en primer lugar, lo que Isaías señala es la inutilidad de una religión que se concentra en presentar ofrendas y sacrificios delante del Señor cuando su corazón está alejado de ese Dios, de su santidad, de su justicia. Cuando se presenta un sacrificio delante del Señor para pagarle algo y aparentar, darle algo a Él,
obrar para Él, para aparentar cumplir con los deberes religiosos, pero el corazón no se transforma, la mente no cambia, el carácter no se perfecciona y no hay justicia, ni equidad, ni conducta recta delante del Señor, porque el corazón está podrido y la mente apartada, la religión no sirve de nada, sea cual sea, sea cual sea. Si usted cree tener la religión correcta, si usted cree estar en la iglesia correcta, pero su religión, su práctica y vida religiosa se limita a querer darle algo a Dios para aparentar tapar la suciedad de su conciencia y corazón que están alejados y podridos en pecado, entonces su religión no sirve de nada, de nada. Porque lo que el Señor procuraba con toda esta institución de sacrificios y ofrendas y ritos en el antiguo pacto, lo que el Señor procuraba con esto era hacerle sentir al pueblo la terrible y urgente necesidad de un Salvador que curara la pecaminosidad de su corazón y que los condujera a la única forma de poder obedecer al Altísimo, que es un corazón rendido ante Dios para ser transformado por el poder de su Espíritu. Y en la limpieza de corazón y mente se halla el secreto de poder servir al Señor en justicia y santidad. Pero para eso Dios quería meterles en la cabeza lo horrendo del pecado, lo terrible que es el pecado, y eso solamente se descubría a través del contacto de Israel con la muerte y con el ofrecimiento de sacrificios que les ponía en la cabeza la realidad del pecado y la crueldad de sus consecuencias en la raza humana. Para eso Dios había instituido como parte del pacto de gracia los sacrificios y ordenanzas. Sin embargo, este pacto se desvirtúa. Israel no lo conoce. Israel entra en un pacto apresurado con Dios en el Sinaí y hace necesario que Dios proclamara su ley con un carácter, en una ocasión de terror, de temblor, de aparición de fuego y azufre en el monte Sinaí, para hacerles ver al pueblo que había perdido el conocimiento de Dios, el carácter santísimo del Dios eterno de Israel, que no era para nada parecido al Dios de las naciones, sino que quería llevarlos a la santidad. Y para eso ocurre el Sinaí. El Sinaí ocurre para llevar al corazón y mente del pueblo la terrible y extrema pecaminosidad del corazón humano, para que comprendieran su necesidad de un Salvador y se rindieran delante del Señor diciendo: Señor, Dios de Israel, no podremos nunca guardar esta ley a menos que Cristo sea nuestro ayudador. Era eso lo que Dios quería con el Sinaí. Pero el pueblo no lo comprendió, el pueblo aceptó y el pueblo dijo: todo esto vamos a hacer y obedecer, creyendo que con justicia podían edificar un carácter por sí mismos. Y cuando fallaron e idolatraron el becerro de oro, se dieron cuenta que no podían. Entonces estaban listos para recibir la gracia del Señor en la renovación de un nuevo pacto. Y es ese nuevo pacto que Cristo va a renovar en la cruz y confirma con el pueblo de Israel, el mismo pacto que ha existido desde que hubo gracia en el jardín del Edén. Es el pacto de la gracia, que consiste en llevar al hombre por medio del perdón y la restauración nuevamente a la obediencia de los principios eternos de su ley. De eso se trata el pacto eterno, de eso se trata el nuevo pacto. Es un arreglo que intenta ofrecerle al hombre perdón y restauración, perdón y poder, perdón y gracia, gracia perdonadora, gracia transformadora, que habilite al hombre nuevamente a vivir lealmente y obediente a Dios, a su ley. De eso se trata el nuevo pacto. De eso se trata el pacto eterno, como lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 20-21, donde es la sangre del pacto eterno la que nos hace capaces de toda buena obra, donde es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, Cristo viviendo en medio de nosotros, lo que hace delante de Dios lo que es agradable delante de Él, no por nosotros, sino por Cristo que obra por nosotros y en nosotros, donde su fuerza es nuestra, donde su capacidad para guardar la ley de su Padre es nuestra, donde todo su poder es nuestro, y por el Espíritu somos llevados a vivir vidas acordes con el llamado de Dios. De eso se trata el pacto. Así que cuando Dios dice aquí: ¿quién pide esto de vuestras manos? En otras palabras, ¿quién creemos nosotros los seres humanos que somos para darle algo a Dios?
Nosotros no podemos darle nada a Dios, dijo la señora White en un poderoso mensaje en 1889 durante el mes de mayo en Ottawa, Kansas. Ella dijo lo siguiente: vosotros no podéis tener ni siquiera un pensamiento sin Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para creer que podemos llevarle algo a Dios para tapar y cubrir la iniquidad de nuestros corazones? ¿Quiénes somos nosotros para creer eso? Nosotros sencillamente debemos entender que la única forma de agradar a nuestro Padre Celestial y constituir una cosa justa y santa en medio de esta tierra, la única forma es que Jesucristo quebrante el corazón, lo someta por su poder y amor irresistible a Él. Y cuando lo amamos y nos sometemos delante de Él, cuando comprendemos ese amor, la contemplación de Cristo nos transforma, nos restaura, su voluntad se une a la nuestra mente y la suya se fusionan y llegamos a ser uno con Cristo para que nuestras vidas sean agradables delante del Padre Celestial. Esa es la única forma. Nosotros no podemos darle nada a Dios, pero podemos recibir todo de Él y aceptarlo por la fe y responder delante de Él por medio de una vida totalmente entregada a Dios. De eso se trata. Así que finalizamos con esto. Isaías entonces llega al punto de ofrecerle a Israel lo único que los puede salvar de esa tétrica condición histórica. ¿Cuál es? Mira esto, aquí está la oferta. Dice así, versículo 16 al versículo número 20. Y con esto terminamos. Dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. ¿Cómo se aprende a hacer el bien? Escucha esto. Buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. ¿Te das cuenta? La misma religión sin mancha y sin mácula de la cual habla el apóstol Santiago. La religión que consiste en no solamente aparentar servicio a Dios, no, la religión que es movida por el amor que obra, por la fe que obra por el amor. Y esa fe se transforma en obras de cuidado al necesitado, de visita al huérfano, de atención a la viuda y al necesitado. De eso se trata. Pero todo comienza cuando respondemos ante todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ante la dádiva de Cristo. Y Cristo en nosotros produce el querer como el hacer. Así comienza. Solamente podremos hacer el bien cuando Cristo lo haga en nosotros. De eso se trata, siempre se ha tratado de eso. Y ahora mira esto, dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aquí están los principios del pacto eterno. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Ahí están los principios del pacto eterno. Dios puede perdonar, Dios puede sanar, Dios puede perdonarnos por completo. ¿Y qué tenemos que hacer para recibirlo? Solo aceptarlo, solo recibirlo. Solo tenemos que ceder y no rechazar la influencia del Espíritu Santo que nos conduce arrepentidos a la cruz. Si no lo rechazamos, para recibir perdón y poder para una vida totalmente nueva. Eso se trata. Y ahora dice así: si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, nota, el que no quiere, no escucha, no escucha. Por eso es lo único que podemos hacer es escuchar, recibir la promesa del Señor, creerla por la fe y avanzar conforme a ella. No tenemos que hacer nada, solamente escuchar, recibir, ser agradecido y ceder al llamado del Espíritu que nos lleva arrepentidos a la cruz para recibir perdón y poder. Termina el profeta diciendo: si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Son las promesas repetidas de Moisés en
Deuteronomio 30. Son los principios del pacto, las bendiciones y los tesoros del pacto que nos elevan a comer lo mejor de la tierra, a gozar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero si ante esta dádiva hermosa y gloriosa respondemos negativamente y rechazamos la voz del Espíritu que nos atrae con poder a nuestro Padre Celestial por medio de Cristo y todo lo que Él ha hecho para nosotros, entonces tendremos que afrontar las terribles y completas consecuencias de nuestro pecado. Pero la única forma de que estas consecuencias del pecado se experimenten es por aquellos que pisoteen el don de Dios de Cristo Jesús. Si rechazamos a Cristo, si pisoteamos a Cristo, si le decimos no a Cristo, entonces tendremos que afrontar las terribles consecuencias de nuestro pecado. Pero a menos que hagamos eso, si no nos resistimos y nos dejamos atraer por el poder de Cristo que nos atrae por sí mismo al Padre Celestial, seremos conducidos arrepentidos al pie de la cruz y por la fe recibiremos una nueva vida en el alma. Allí está el Señor, su cruz ilumina la tierra, su cruz está brillando delante de nosotros. No nos resistamos, cedamos a la influencia, no renunciemos, no resistamos, no pongamos impedimento, cedamos a aquel que nos llama por su amor inalterable, cedamos ante su llamado y experimentemos su poder para ser elevados y transformados a la gloria de Cristo, aprendiendo a hacer el bien por su fuerza y contemplemos las alturas de la tierra a la cual el Señor anhela llevarnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Siendo esta la última semana del 2020 y comienzos del 2021, quisiera decirte en esta mañana, mi Señor te bendiga y te guarde. Mi Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Mi Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Bendiciones. Chao, chao.